Bueno, ya va a llegar de nuevo la doctora Manguera, pero brevemente nosotros, bueno, le voy comentando un poco. Mi nombre es Janet Alarcón y en el trabajo nosotros queremos hacer un abordaje en cuanto a nuestra experiencia. En mi caso todavía corta porque no llevo los años de trabajo como la doctora Manguera, pero el análisis que hemos hecho en cuanto a nuestros casos de Canta, en estos últimos 5 años, se nos lo contamos en 2026 porque, bueno, recién inicia, entonces hemos trabajado con casos que hemos tenido desde el 2020 hasta el 2025. Así que vamos a esperar unos momentitos que ya se presenta la doctora Macrel. La idea de este taller, ya que estamos esperando a la doctora, es que se analice la parte clínica, el seguimiento clínico, no tanto el diagnóstico del laboratorio en sí mismo, sino el seguimiento que se le hace a los pacientes con talla diagnosticada. Así es, Esperamos lo importante para las áreas que no tienen experiencia, les pueden ser útil tanto al laboratorio como al vigilante, como al médico tratante, como al equipo, ¿no?, de salud que va a tener que afrontar estos casos, ¿no?, que para estas áreas es algo que no se le da con la frecuencia que se les da a ustedes. Así es, o sea, un seguimiento en cuanto al análisis clínico de los pacientes, no así a la confirmación en sí de dicha enfermedad. Lo que vemos nosotros en la diaria y lo que nos toca a nosotros como laboratorio clínico. Sí, y en parte enriquecedora esta charla y en parte agradecerles, porque en cuanto a nuestra experiencia y la experiencia capaz que de las personas que están conectadas de otras áreas, poder compartir y ver qué relación tenemos entre una localidad y otra, qué sugerencias también ustedes nos pueden dar o de lo que nosotros podemos observar que nos sucede, que sea un feedback enriquecedor. Acá ponemos de Canta Villa de hora de las 11. Estamos escuchando. Bueno, arrancamos con la presentación. Sí, dale. Bueno, nosotros vamos a abordar en cuanto a nuestro departamento, sí, el departamento Orán. Nosotros en nuestro hospital, que es el Hospital San Vicente de Paúl, tenemos casos, o sea, pacientes que son propios de nuestra ciudad, como así también de localidades aledañas como Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Urundel, Aguas Blancas. También en algunos casos hemos tenido pacientes de Tartagal, o sea, Embarcación, y del departamento San Martín. O sea, nuestro hospital en muchos casos es un hospital de referencia y donde tenemos, no solamente para hantavirus, ¿no? O sea, de distintas patologías, es el hospital sede, por así decirlo. Como yo comentaba anteriormente, nosotros vamos a trabajar desde los últimos 5 años, sin considerarlo el 2026. Nosotros tenemos aproximadamente acá desarrollado en cada año cuántos casos hemos ido teniendo, se han ido presentando. Por ejemplo, en el 2020 hemos tenido 10 casos, en el 2021 8, contemplando que es el tiempo también de que ocurrió la pandemia, ¿no? Considerando que el hantavirus es una enfermedad que generalmente afecta a personas que están en zonas rurales de trabajo, llámese acá los bagalleros o pescadores. Entonces, en ese tiempo, en época de pandemia, ese trabajo ha estado disminuido. Entonces, podría decirse que también por eso los casos son menores. No así en el 2023, que es el año que hemos tenido mayor incidencia de este cuadro, con 26 casos. En el transcurso de esos 5 años hemos tenido 83 casos, de los cuales lamentablemente hay 12 fallecidos. Hablando de porcentaje, tenemos un 14,4% de personas que han ubicado. Eso como para poner un poco en situación, mostrarles, digamos, en qué tipo de población hemos trabajado, porque para entrar en contexto de lo que viene al siguiente, que es la parte del laboratorio, ¿no? Bueno, como es conocido, como se sabe, digamos, mayor caso son los hombres, porque este vector que se encuentra en zonas rurales, zona de pesca, que hace a tareas que son más masculinas y por eso hace que tenga mayor cantidad mayor de hombres que se han contagiado que mujeres, con un 70%.
Igualmente, hemos tenido casos que también es por eso que a veces un poco desconcierta. Uno siempre piensa en el pescador, en el trabajador rural, pero ha habido casos de amas de casa, y hace poco hemos tenido unos casos muy conmovedores, que es esta nena de 5 años que digamos, lo dejó en su casa, porque son asentamientos que quedan cerca de, o sea, el pueblo ha ido creciendo, la ciudad ha ido creciendo, y la gente se asienta en lugares donde quizás no está todavía preparada para vivir, donde están muy cerca de cañaverales, del monte, y eso hace de que el lector esté cada vez más cerca de, digamos, de lo que antes se pensaba que la persona que se contagiaba de Hanta era una persona que se iba a pescar al río a la noche 3 días, o que realizaba trabajos de bagajeros, que normalmente, como es tráfico ilegal, se hace de noche, entonces como que están más expuestos a esto. Y bueno, también hay que pensarlo cuando el paciente entra, que en realidad, al estar en la zona donde habita el roedor, otras personas que no tengan esa epidemiología también pueden padecer esta enfermedad. Bueno, el primer caso que vamos a presentar es de un paciente de 16 años, estudiante de Isla de Caña. Bueno, en el primer momento les voy a aclarar que nosotros hemos elegido 5 casos, de los cuales nos parecía interesante desarrollarlos porque teníamos un número de laboratorios que hemos tenido la posibilidad de realizarlos y que eran interesantes en el análisis, porque quizás no de todos llegábamos a tener un número de análisis como para que sea representativo y poder observar el aumento o el descenso de los distintos parámetros a tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso es un paciente que ingresa con glóbulos blancos bajos, con un hematocrito, bueno, en realidad bajo, más expreso bajo, glóbulos blancos normales dentro de todo. ¿Y por qué aclarar eso? Porque en el análisis de casos que vamos a ver más adelante, nos llama la atención que esos glóbulos blancos con el que ingresa el paciente son elevados. Entonces, estos glóbulos blancos dentro de todo están normales, un hematocrito que sí nos llama la atención. Ahí le pusimos porcentaje de inmunocitos 0 porque no había presencia de esos inmunocitos por el momento. Sí, lo que nos llama la atención de este paciente son las plaquetas que están bajas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no todo paciente que llega con plaquetopenia es un paciente del que uno en un primer momento puede sospechar de un Hanta. Y desde el laboratorio, ¿no? Esa visión. Quizás el médico que hace un análisis más profundo con la clínica, con una radiografía, puede estar más orientado a una sospecha de un Hanta. Nosotros desde nuestro aporte, desde el laboratorio, tenemos pacientes con plaquetopenia que no necesariamente son una alarma de que puede ser un paciente con Hanta, ¿sí? No así, a medida que han ido transcurriendo los días de internación de este paciente, podemos sí observar que esos glóbulos blancos sí han ido aumentando, que ese hematocrito sigue estando alto y aumenta aún más, y sí la presencia de estos inmunocitos. Por ejemplo, en el cuarto o quinto día, que tenemos un 8 o 9% de estos inmunocitos. ¿Sí? En cuanto a la fórmula leucocitaria, sí tenemos un aumento, un predominio de los neutrófilos. Cosa que también nos llamaba la atención en el desarrollo de este trabajo, que quizás nosotros al tener una infección viral, nos tendría que llamar más la atención el aumento de los linfocitos, como ocurre en los casos de dengue, que hemos estado analizando y comparando, que también son pacientes que presentan plaquetopenia. En cuanto a la urea, la creatinina, como para hacer un abordaje en cuanto a la afección renal, sí podemos observar que hay un aumento de esa urea, de esa creatinina. En este caso, como el paciente se recupera, o sea, sobrepasa el cuadro, podemos ver que en los últimos días antes de que le dan el alta, esos valores de urea y de creatinina van descendiendo. ¿Cómo lo vamos a observar en los gráficos acá? En estos. ¿Sí? Si bien al inicio del cuadro no es llamativa los valores de la urea, pero sí vamos a ver que más o menos en el cuarto día esa urea aumenta, lo mismo que la creatinina, y en momentos en que ya el paciente empieza a recuperarse, sus valores pues bajan y vuelven a estar normales. Como así también la LDH,
que al inicio no tiene un valor alarmantemente significativo, elevado, pero sí en el tercer, cuarto día sí, y luego desciende. ¿Sí? En este caso, como les decía, el paciente le dan el alta, y que sí es importante acá tener en cuenta la realización del frotis. Eso es fundamental porque la presencia de estos inmunocitos, no sé cómo se manejarán las personas que están conectadas, si es que en su laboratorio ustedes tienen equipos hematológicos con las 5 poblaciones o que tienen las alarmas de elementos inmaduros u otros elementos. Esta es la importancia de siempre hacer como bioquímicos esta observación microscópica y poder reconocer a estos inmunocitos, anteriormente llamados como células infiltrativas. ¿Sí? Que aparezcan es un buen pronóstico porque quiere decir que hay una buena respuesta del paciente al estar en contacto con este virus. ¿Sí? Vemos que ya cuando se va de alta, esos valores de estos inmunocitos bajan hasta después ya no estar presentes. Bueno, estos un poco son de los gráficos que yo les venía comentando, de los glóbulos blancos, de la presencia de estos inmunocitos, del hematocrito, que al inicio estaba aumentado y después descienden y están en valores normales, y cómo esas plaquetas, cuando inicia el cuadro, están bajas y luego en el momento que ya el paciente va recuperándose, van aumentando. Si bien el paciente se va de alta con 134.000 plaquetas, que no llegan a ser los valores normales, un paciente que si uno lo analiza, que lo que más llama la atención, como de estar bajas, relativamente van aumentando y seguramente posterior a los controles que se hizo, ya llegan a sus valores normales. En el segundo caso. Bueno, el segundo caso, como le decíamos anteriormente, para no pensar siempre que todos los casos van a corresponder a pacientes masculinos, pescadores y todo lo demás, este es el caso de una mujer de Pizzanal de 57 años que es ama de casa. ¿Sí? La verdad que como laboratorio el tema para poder explicar o hablar de todo esto es que nosotros tenemos como muy parcializado lo que nosotros vemos desde un análisis de donde se extrae sangre y se ven unos resultados, y no tenemos toda la otra parte que es muy importante y que lo ve el médico, como pruebas de base, como otras cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, nosotros lo único que nos explica en este trabajo es lo que nosotros vemos, digamos, en el laboratorio. Lamentablemente, la otra parte falta, digamos. Esta paciente también, como le decíamos, lamentablemente, cuando el paciente ingresa con el cuadro, muchas veces el primer análisis que obtenemos no es un análisis que nos va a dar tanta información, que es la razón por la cual a veces se llega tarde al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Sí? Usted ve ahí, la paciente ingresa con 6.500 blancos, un hematocrito normal, una fórmula con predominio de neutrófilos, no tiene inmunocitos, y lo que sí llama la atención y es importante es el tema de las plaquetas que están bajas. Eso sí es muy importante. ¿Sí? Y a veces, como en este caso, no tiene pedido ni hepatograma ni LDH. ¿Sí? Quizás porque el médico en ese momento no lo pensó, si en un segundo análisis donde sí lo pide, y aún así la LDH está elevada, pero no es un valor que nos haga que sea tan llamativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene esta enfermedad. Por eso es que le falta la otra parte, que seguramente va a ser una placa radiológica donde se pueda ver algo más que seguramente le va a indicar al médico que puede estar con esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, pareció el caso anterior, los blancos están normales, comienzan a aumentar, no llegan a grandes valores, el hematocrito sí aumenta, ¿sí? Casi siempre se ve esto de hemoconcentración, aparecen los inmunocitos, que son estas células que son, digamos, de la defensa de cuando tenemos procesos virales, que son muy importantes y muy característicos, que también se nos ven en casos de dengue, donde se va a tener hasta 10, 12 y hasta 15% de inmunocitos en un paciente. ¿Sí? Y la verdad que conforme va el curso de la enfermedad, fíjense que las plaquetas van aumentando en esta paciente hasta tener valores normales. Ese aumento de las plaquetas es muy importante y es de buen pronóstico. Los pacientes que tienen buen pronóstico, que han sido dados de alta y que han pasado esta enfermedad, cuando uno ve ese aumento de plaqueta que va sucediendo, eso significa que la paciente tiene un buen pronóstico. ¿Sí? También en este caso aumenta un poco la urea y otra vez, en este caso sí se pudo medir, o porque a veces no se puede medir, o porque no hay reactivo o porque el médico no lo pide.
¿sí? Pero acá se ve el toque que hace el virus en las enzimas hepáticas, ¿eh? Se ve como la GOT y el GPT están significativamente aumentadas, sobre todo en el cuarto día, ¿sí? Y la LDH, fíjense, está aumentada, pero en este caso no tiene un valor que sea tan llamativo, sí está por encima de lo que tendría que ser, pero quizás no es un valor que sea tan significativo. Creo que en estos casos lo que más nos ayuda a pensar en esto son los inmunocitos y el tema de las plaquetas. ¿Sí? Y en estos gráficos de acá se ve lo que yo les acabo de decir. ¿Ve? Los glóbulos blancos arrancan abajo, después tienen un pico y luego vuelven a tener valores normales. Los inmunocitos aumentan y después bajan y las plaquetas se ve marcado el aumento y eso hace a un buen pronóstico de ese paciente. ¿Sí? Y acá también se ve donde tenemos el pico de las enzimas hepáticas. ¿Sí? Y bueno, y la urea que también tiene un aumento sostenido, luego baja a valores normales. En los pacientes críticos se ve que está ese aumento de la urea acompañado por un aumento más importante de la creatinina y esos pacientes, que son los casos que vamos a ver más adelante, bueno, no tienen ningún pronóstico y de hecho fallecieron. Bueno, justamente como decía la doctora recién, ahora vamos a ver en el tercer caso un paciente que lamentablemente fallece. Este es un pescador, un caso típico, ¿sí? Un hombre de 41 años, también teniendo en cuenta, como decía, para no ser reiterativa, que nosotros desconocemos si el paciente tiene alguna enfermedad de base o alguna patología, ¿sí? Este caso nos pareció interesante porque lleva muchos días internado en el hospital, se puede hacer un lindo análisis en cuanto al aumento y a la afección renal, que después vamos a ver si claramente es por el virus o porque también el paciente está internado varios días en el hospital, puede contraer alguna otra infección. Eso desconocemos, no lo podemos ver con claridad porque eso no tenemos acceso a ver eso y aparte creo que nos vamos un poco del eje. Pero bueno, en el caso de este paciente ingresa con 6.450 blancos, sí nos llama la atención acá el hematocrito, que si se lo tiene elevado, 115.000 plaquetas y una urea normal. A este paciente no se le solicita tampoco creatinina, ni las transaminasas, ni el LDH. A los 2 días, si ya duplica el valor de esos glóbulos blancos y el hematocrito aumenta aún más. Acá sí hay una observación ya de estos inmunocitos de un 7% y podemos observar que hay una disminución de esas plaquetas aproximadamente de un 50%. ¿Sí? En el segundo análisis que tiene el paciente ya es un laboratorio de que sí nos orienta a nosotros, digamos, desconociendo toda la otra parte que complementa el estudio y el diagnóstico de un paciente con probable cáncer. Y acá es donde yo quiero compartir un poco mi experiencia de los pocos años que voy ejerciendo la profesión acá en el hospital. No me voy a olvidar de mi primer caso de paciente con JATA, y eso como que me quedó marcado, ¿no? Cuando me aparece en este laboratorio, yo me queda de una situación que me pasó una vez, a guardar ese suero. ¿Y por qué? Porque nosotros estando en la guardia, generalmente procesamos material y termina el turno y nosotros descartamos material. Y por ahí el paciente, el médico, no tiene la precaución de decir, bueno, le vamos a pedir una ficha epidemiológica, se le toma una muestra para JANTA, para confirmarlo por serología, ¿sí? Después, con análisis como esto, sí es una alarma para nosotros para guardar esa muestra, porque no podemos saber si después este paciente va a estar al otro día para poder sacar esa muestra para confirmar el caso. Entonces, yo creo que cuando somos personal de salud que trabajamos en zonas donde tenemos alta epidemiología o altos casos de estos tipos de pacientes, ya nos van quedando un poco de la experiencia o de los casos o las vivencias que van teniendo nuestros colegas y eso se nos va transmitiendo también. Entonces, personalmente, con un paciente que con estos valores sí a mí me da la alarma que yo esa muestra la tengo que guardar, porque es imposible, seguramente que a este paciente le van a pedir una ficha epidemiológica. ¿Sí? No así con el primer caso, por ejemplo. Ya vemos que en el tercer laboratorio aún más han cuadruplicado que aproximadamente el valor de esos glóbulos blancos. Tenemos un predominio en la fórmula leucocitaria de neutrófilos, valores relativos. Estos inmunocitos siguen estando presentes
vemos que las plaquetas siguen estando bajas y sí nos llama la atención que los valores de la urea y de la creatinina van aumentando. Van aumentando, lo podemos observar acá, van aumentando paulatinamente. Acá tenemos un hueco de días que no se le ha solicitado o no hemos tenido reactivos para poder realizarlo. Sí, pero vamos a poder observar que a medida que han ido transcurriendo los días, esos valores de urea van aumentando al igual que la creatinina. A medida que van transcurriendo los días de internación de este paciente, van en el séptimo día, van aumentando, los valores de las plaquetas, que en un primer momento uno dice, bueno, en un buen pronóstico el paciente va resolviendo el caso, los glóbulos blancos le van disminuyendo, el hematocrito sigue estando aumentado, pero acá hay otra cosa que nos llama la atención. ¿Qué es lo que le pasó a este paciente a nivel renal? Tenemos que recordar que el hantavirus, aparte de producir un daño, una afección a nivel pulmonar, también lo hace a nivel renal. Entonces este paciente tuvo un cuadro renal que no lo pudo resolver. Podemos observar que a medida que han ido transcurriendo los días, ese valor de creatinina ha llegado hasta 11. ¿Sí? Podemos ver como la urea de 107 y al no tener reactivo para hacer la LDH, el médico ha solicitado otra enzima, la CK. Y miren, observemos cómo ese valor de CK está elevado. O sea, que generalmente a nosotros, ¿qué nos sucede? Que a los pacientes con HANTA, no sé ustedes, pero les suelen pedir las transaminasas y el LDH. Y este caso nos pareció lindo, interesante, porque por lo menos yo es la primera vez que veo que a un paciente también se le ha pedido CK. ¿Sí? Lamentablemente este paciente no resuelve su cuadro renal y el desenlace, bueno, fallece. Más respiratorio que seguramente debe haber tenido. Sí. Y bueno, después de este caso que les comentábamos, que la verdad que fue muy choqueante, fue una nena que, a ver, lo que nosotros se pudo saber, que la mamá viene con nosotros creo que el viernes, el sábado, porque la nena estaba con fiebre, pero no se le veía otro foco más importante, la verdad que no sabemos, pero cuando ella llega el día lunes, se le hace el primer análisis, donde se informa, donde se le informa los blancos que no están tan alterados, un hematocrito que quizás, si uno lo ve así como un número aislado, te parece que puede ser normal, pero seguramente que en un niño de 5 años estaba elevado, y no se informan las plaquetas. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que no sé si están conectados la mayoría de bioquímicos, médicos, y que nos pasa mucho a todos, ¿no? Los bioquímicos. Que cuando vos te traes una muestra de un pediátrico que tiene los blancos bajos, uno tiene miedo de informar esos blancos, de esas plaquetas bajas, uno tiene miedo de informar esas plaquetas porque, como todos sabemos, las plaquetas son muy sensibles a la extracción, al tiempo que se demora en sacar la muestra, el tiempo, o sea, es un parámetro que es muy delicado. Y en un niño informar algo que no está, que es bajo, que no está bien, es como que uno siempre va a pedir repetir esa muestra. Lamentablemente no contamos con ese valor. ¿Sí? Esta extracción este análisis está con el horario de las 11 de la mañana. ¿Sí? Las ureas nacionales están normales. La paciente ya refería, esto era el día del lunes, que ya el viernes había venido por guardia, y el laboratorio que se le saca a las 5 de la tarde para que veamos cómo puede ser el cambio cuando ya está en, digamos, tiene 17.000 blancos, o sea, aumentado significativamente, el hematocrito está mucho más aumentado y las plaquetas, que el primer registro que tenemos, están en 86. Lamentablemente esa nena falleció a las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, 8 de la noche. Y bueno, tengo esos casos que uno lo deja como con la boca abierta, la verdad que no es fácil ver en este análisis, en un primer análisis, si no, mira, capaz que tienes hambre. Y como digo, era una nena que no fue a pescar, obviamente, ni que andaba en el monte, pero que vive en un loteo social que está ya pegado a la cañaveral. La ciudad la gente va ganando lotes, se instala, y a veces las condiciones socioambientales no son las ideales. ¿Sí? Bueno, y este otro caso que también pusimos, que bueno, era como para, a diferencia de los otros en los que habíamos hablado en todo momento, que los blancos venían bajos, es algo totalmente diferente. Este es un caso de un masculino de 40 años, trabajador rural de Aguas Blancas,
que, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, ya arranca con unos glóbulos blancos muy altos, 21.000 blancos, hematocrito alto y con, eso quiere decir, los 10% de monocitos. Este análisis, cuando uno lo ve así, que la verdad que es el más lindo que te llegue cuando vos ves una detección, uno sí puede llegar a pensar que si viene con fiebre y que tiene ese análisis, puede pensar en hantavirus, ¿sí? Porque normalmente es así, los pacientes que llegan, cuando el paciente llega ya está con viene porque capaz está, sobre todo los adultos, estamos con fiebre, 2, 3 días, tomamos ibuprofeno, seguimos haciendo las cosas, y lamentablemente cuando concurrimos, no digo la mayoría, pero muchos, cuando concurrimos al hospital ya está instalada la parte pulmonar. Este sería un caso que cuando uno lo ve es como que es mucho más fácil de estudiar para el médico que está en la guardia. Y bueno, y ahí se ve claramente cómo aumentan los glóbulos blancos, aumenta el hematocrito, y fíjense cómo aumenta en este caso, también tenemos la urea y la creatinina, el aumento. Pero a diferencia del paciente que evitó, fíjense cómo la creatinina no tiene el aumento que tuvo el otro paciente. O sea, aumenta la urea, pero la creatinina no acompaña con un aumento tan elevado, ¿sí? Y luego se va resolviendo. Y también, muy importante, el tema de las plaquetas. Como en los días de evolución, rápidamente se recupera las plaquetas hasta casi un valor normal, ¿sí? También tenemos, por supuesto, no sé por qué no se le solicitó en los primeros análisis, pero sí en los siguientes, las transaminasas, donde también se ve el aumento en la potencia, ¿sí? Bueno, un paciente que lo resolvió, pero a diferencia de los otros, fíjense, entonces como que es... Bueno, también rescatar esto, ¿no? Que muchas veces, una vez está en una guardia y está el sobrepaso, bueno, nosotros tenemos guardias que son, la verdad, muy complicadas por el tema de que, bueno, tenemos muchos pacientes y todo lo demás, la importancia de hacer la fórmula, porque estas células, los monocitos, son realmente muy importantes y son los que siempre se encuentran en los casos de Hanta y dengue. O sea, es muy raro que un paciente que esté cursando Hanta y dengue no tenga esta célula. Y yo creo que los médicos tienen esa, o por lo menos los que trabajan con nosotros, tienen en la cabeza que cuando uno hace una fórmula y informa eso, ellos rápidamente piensan en este tipo de enfermedades. Porque si vos lo ves como una cosa aislada, así que vos ves el glóbulo blanco, hematocrito, quizás, y la fórmula uno puede decir, bueno, está en un proceso bacteriano o otra cosa. Pero esos monocitos son muy importantes y para mí son una de las cosas que más dan características de este proceso viral que sería el cáncer. Y a ver, acá tenemos lo mismo que acabamos de decir ahora, como el hematocrito, el glóbulo blanco es alto y fueron bajando hasta valores normales, y las plaquetas también como van siempre en ascendente hasta que se normalizan. Y las células, bueno, y los monocitos, los inmunocitos ilustrativos como van bajando hasta desaparecer. Bueno, acá es la parte un poco escalofriante, quizás, ¿no? La parte más dura de analizar. Si bien nosotros habíamos dicho anteriormente que teníamos 13 pacientes que habían orbitado, hemos elegido y hemos podido desarrollar 10, porque también no todos son pacientes que se han internado acá en el hospital, ¿sí? Entonces no teníamos registro de todos. Si bien hay uno, que es el que comenté anteriormente, que era el pescador, nos parecía como mucho poder plasmarlo y analizarlo acá, porque ese paciente tenía muchos análisis, entonces se nos hacía extenso la tabla. Pero sí rescatar, para que lo observen acá, los pacientes que lamentablemente tienen este desenlace son pacientes que están muy poco tiempo en el hospital, ¿sí? En el nosocomio. Por ejemplo, a grandes rasgos, en el primer caso, el paciente llega a tener solamente un laboratorio. Y como decía recién la doctora Manguera, la doctora Gabriela, son pacientes que, como todo ser humano, ¿no? Hasta nosotros, esperamos estar hasta el último, de sentirnos que ya no podemos más para asistir al hospital. Y como bien decíamos anteriormente, esta patología se presenta o se confunde en un primer momento como un estado gripal, ¿sí? Un estado febril, salvo que la afección pulmonar sea abrupta, es cuando recién recurrimos al hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el paciente masculino ingresa al hospital con 18.000 blancos, un hematocrito elevado de 55. La presencia de estos inmunocitos, miren, importante acá es el valor de esas plaquetas, bajos,
¿sí? Y ya una urea y una creatinina aumentada. ¿Sí? En este caso solamente se le pudo hacer una de las transaminasas porque, bueno, como les decíamos, algunas veces no tenemos los recursos para hacer todo. En el segundo caso, también un paciente masculino, de menor edad, 26 años, donde uno creería que por su edad podría resolver o superar el caso, no fue así. Este paciente sí tenía unos glóbulos blancos normales, pero lo que llama la atención... Bajo, en realidad. Eso es lo que nos llama la atención, de que, bueno, y que era parte que nosotros decimos que no podemos saber, porque si ustedes se fijan en la tabla, esta se la están mirando todos, fíjense que la mayoría tiene de normales a altos. Es más, normalmente el paciente que entra y que tiene un mal pronóstico viene con glóbulos blancos normalmente altos y el hematocrito muy alto. Pero, como nosotros no conocemos la situación de base de ese paciente, puede ser un paciente que sea anémico por alguna razón, entonces, o que tenga en su recuento de glóbulos blancos sea enormemente bajo, entonces no siempre nos vamos a encontrar con los mismos cuadros. De todos estos, este es el único paciente que ingresa con 3.700 blancos. Los demás todos tienen por encima de 8.000, 7.000 blancos, ¿sí? Eso es lo que nos llamó la atención, pero bueno, el glóbulo blanco bajo puede ser, como digo, que de base ese paciente tenga otra enfermedad que nosotros desconozcamos y por eso tengan esos valores. Eso sí es sorprendente. La mayoría, casi siempre, estamos hablando de glóbulos blancos altos. La relación con predominio de neutrófilo, y sí o sí, algo que siempre se presenta, o casi siempre se presenta, son los plaquetas bajas. Sí. Y acá, por ejemplo, nos llama la atención también el último caso que presentamos acá, que es el paciente con mayor valor de hematocrito que hemos tenido en el análisis de nuestro caso, ¿no? Que no quiere decir que de los 83 casos que del total que hay, sino de lo que nosotros hemos logrado analizar, es el paciente con mayor número de o sea, con el hematocrito más elevado y que acompañaba ese primer análisis con los glóbulos blancos elevados. La presencia de inmunocitos, las plaquetas bajas y también esa urea y esa creatinina ya elevadas. ¿Sí? También tenía valores de body GPT significativamente aumentada, al igual que la LDH. Como la mayoría de los casos, como les comentaba anteriormente, son pacientes que lamentablemente no tenemos muchos laboratorios como para poder hacer un análisis de cómo habría sido evolutivamente cuando en el momento que empezó a manifestarse, digamos, la enfermedad. En la mayoría de los casos de los pacientes que han fallecido llegan a la media etaria entre los 30 y los 40 años. El único caso que nosotros tenemos, por lo menos en estos 5 años de análisis, la única menor es la niña que comentaba anteriormente la doctora. Sí, el único caso pediátrico. Y después la mayoría son entre los 20 y los 40. Entonces acá, por ejemplo, en lo que les comentábamos recién, como es el análisis de estos 10 casos, como podemos observar los glóbulos blancos que generalmente, como decía la doctora, iniciaban con glóbulos blancos altos, pero no así en algunos casos, ¿no? Llamativamente el hematocrito elevado y cómo esas plaquetas también ingresan bajas y bajan aún más en estos pacientes que el desenlace es fulminante. La presencia de esos inmunocitos, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo caso, que tiene 3 análisis, podemos observar eso, ¿no? Que cómo van en aumento, ¿sí? En el séptimo caso también podemos observar eso, cómo esos inmunocitos han ido en aumento, ¿sí? Los que tienen una sola barra son pacientes que tienen un solo análisis y no tienen más, y los que no tienen son pacientes a los que no se les hizo la observación, que eso es para renal. Acá lo mismo, de los indicadores a nivel renal, la urea y la creatinina, como vemos cómo va en aumento, ¿sí? Y lo mismo que las transaminasas. Si en algunos pacientes es notorio mucho más el aumento de la voz o de la GPT, y en algunos otros pacientes van en aumento en correlación. Al igual que la LDH. Y bueno, entonces, la verdad que es muy difícil, o sea, quizás seguramente esto es un estudio que para poder llegar a una conclusión realmente determinante, que creo que ninguna de las dos estamos capacitadas para hacerlo, porque
ha sido un trabajo que se ha preparado en pocos días y me parece que la población es chica, debería ser una población más grande para poder hablar de que esto es así o asá. Nosotros lo único que tratamos con esta charla es tratar de transmitir qué es lo que nosotros hemos visto desde el laboratorio, desde la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos parece importante? Es que o qué es lo que nosotros hemos visto, que la mayoría de los pacientes, no significa que todos, tienen glóbulos blancos normales elevados, que es muy importante, y eso le digo a todos los bioquímicos, que es muy y que tienen que transmitirlo por ahí a los médicos que quizás, no sé si lo tienen tan interiorizado, que es muy importante la presencia de estos inmunocitos, sobre todo porque de donde vos tenés valores del 5%, del 10%, seguramente estás en un proceso viral muy importante, ¿sí? Como pasa con dengue y con HANTA. Entonces, la verdad que encontrarlos e informarlos y que el equipo de salud sepa la importancia que ellos tienen, es la verdad que es lo que es más llamativo de esto, porque lo demás puede sí o no, pero los inmunocitos son los que es como que es la ficha puesta en todos los casos, ¿sí? Bueno, en el caso ya cuando es muy florido, el hematocrito elevado, ¿sí? Las plaquetas bajas también, acompañado de los inmunocitos. Las plaquetas bajas es algo que también que siempre presenta, la mayoría de las veces se han presentado en estos casos. Y por ahí al inicio de los casos hemos visto que lo que son los parámetros como urea, creatinina, transaminasa no siempre son significativos, a veces, muchas veces son normales, y con el transcurso de la evolución de la enfermedad está este aumento, y que cuando esto va acompañado de la urea, creatinina ya en valores mucho más altos, a veces el desenlace es fatal. O sea que acompaña el cuadro respiratorio y el cuadro renal, que es como que complica las cosas, igual que lo que pasa con las enzimas hepáticas, ¿sí? Y bueno, la verdad que para los momentos que vimos marcados para nosotros, ¿no? Desde el laboratorio, en el LDH en ese caso, en el paciente grave o crítico, el paciente cuando recién ingresa normalmente, si no está grave, no se va a ver ese afectado el valor del LDH en la CK. Y bueno, que todo, como lo comentábamos recién, ¿no? Porque tuvimos justo un poco antes de que empiece la charla también un intercambio de ahí de opiniones en el laboratorio, ¿no? Muy importante, hace más años como siempre, que está hace más años, ¿sí? Que todo está relacionado también a la carga viral que tenga cada paciente, ¿sí? Ahí nos compartían un poco la experiencia, que queríamos compartirlo con ustedes también. Una de las bioquímicas decía, cuando hicieron un estudio hace muchos años atrás, que una misma familia que estuvo en contacto en el mismo ambiente, de dos de integrantes de esa casa tenían positivo, digamos, eran positivos para HANTA. Desarrollaron la enfermedad y estuvieron internados. No así el resto de la familia que dieron positivo también, pero nunca se enteraran. Y a mí, por lo menos en mi corta experiencia, me llamó bastante la atención. O sea, en el estudio ellos tenían anticuerpos, o sea, que en algún momento tuvieron, pero ellos no manifestaron la clínica. Pacientes que no asistieron al hospital porque no tuvieron ninguna falla respiratoria, o sea, que eso me llama la atención. A mí, en mi ignorancia, creo que lo primero que yo pienso, si tienes HANTA, va a venir al hospital seguramente. Y me llamó la atención, y no sé si después, en algún momento, cuando terminemos nosotros la presentación, quizás alguno de ustedes quisiera compartir algún caso que les haya llamado la atención o algo, de alguna experiencia quizás. Y también recalcar acá, ¿no? Lo que decía la doctora, la presencia de esos inmunocitos y la importancia del frotis. Si bien uno sabe que eso es importante, ¿no? Y es fundamental que eso ocurra, muchas veces nosotros, los pacientes que ingresan de manera de una urgencia, bien se toma la muestra, tenemos pisando los talones al médico, queriendo lo más rápido posible los valores de ese paciente, ¿no? Y lamentablemente, a veces no podemos tener la velocidad que se quisiera, poder hacer esa observación detenida de ese frotis, ¿no? Porque una cosa también es la idealidad, uno sabe que eso tiene que hacer, y otra cosa es la realidad. Con todas las dificultades que quizás tenemos nosotros al no estar en capital, con bajones de luz, las horas de guardia extensas, como les digo, nosotros somos un hospital bastante alto para la cantidad de un hospital de referencia con alto grado de pacientes,
y quizás no todo, uno siempre tiene por ahí el tiempo o las herramientas para tener un tiempo y tomarse para cada paciente una guardia. Entonces, quizás la mayoría de los bioquímicos sucede lo mismo, entonces no podemos, hay varios pacientes que no tenemos el valor de los inmunocitos, porque quizás en ese tiempo que se le libere, se larga el informe para que el médico lo tenga lo más rápido, no se logra hacer esa observación. Bueno, como consejo es que traten de, si tienen alguna alarma de estas plaquetas bajas, principalmente eso, que es y lo mismo que todos los pacientes lo tienen, plaquetas bajas y un hematocrito de normal a alto, por ahí está bueno hacer la fórmula y fijarse y capaz encuentran esta célula y que son importantes para el médico y el médico sepa que es un indicativo de alguna enfermedad viral importante, ya sea ANCA o algo así. No sé si algo más. Bueno, y quitarle el cierre, digamos, a nuestra presentación. Espero que no les haya sido tediosa y, bueno, haber estado... Que les sirva la experiencia. Ojalá después podamos profundizar más en esto y quizás tengamos otras cosas más para contar. Bueno, no sé, yo dejo de compartir la pantalla, Ruth, y cedo la palabra, no sé si hay personas que quisieran hacer un aporte o algo. Exacto. Muchas gracias, chica. Me pareció muy claro todo, ¿no? Ahora quisiera saber si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, aprovechar de sacarse alguna duda. Habilite su micrófono y pregunte. No sé si alguien... Esta presentación va a quedar grabada, ¿no? Así que por ahí chicas pueden llegar a recibir consultas posteriormente también, ¿no? Bien. No hay ninguna pregunta entonces por ahora. A mí lo que me impactó es lo del niño, ¿no? Del niño de 5 años. Está un poquito internado. En horas. Me impactó porque tan chiquito y ¿ustedes se acuerdan de dónde vivía, de dónde era? ¿Se acuerdan? Sí, era una niñita de 5 años que vivía en un loteo social que queda ubicada en el hospital, no sé si conocen este hospital, al fondo está el barrio Taranto. Y siguiendo un poco más todavía, ya llegando al Cañaveral, ahí en el loteo social. Y la nena vivía en la vivienda del loteo social. Y bueno, la única, su familia. Es la única familia, pero como ya le comentaba justamente, esta familia que eran como 7 que vivían en el campo, que enfermaron el abuelo y el nieto, y los otros tenían anticuerpos, no iba a ser una enfermedad, porque también tiene que ver con un estado de base, con la carga viral que recibe en ese momento. Y Silvia también decía que muchas veces los trabajadores rurales, los pescadores asiduos, a veces están en contacto con pequeñas cantidades de virus, digamos, que no llega a desarrollar la enfermedad, pero que les va ayudando a crear anticuerpos y que esas personas tienen a veces como más defensa que otras personas que nunca estuvieron en contacto con esto. Y después otro caso que también fue muy llamativo fue el que tuvimos de la fiesta de Halloween que hubo acá en el ¿cómo se llama? En el club, a la que concurrió todos los chicos de Orán, porque era una fiesta muy, muy grande, y una de las chicas de ahí desarrolló cáncer. Ella estuvo internada en la parte privada. No, hay cosas así que te quedas con la duda. Nosotros estuvimos trabajando en la viña bastante por un caso también de fallecimiento de una chica de 16 años. Hicimos seroprevalencia, todo, pero no. Viste, cuando no llegas a la fuente, no sabes de dónde salió, ¿no? Se analizó la muestra en Buenos Aires, todo, pero no pudimos llegar a la verdadera causa, ¿no? Sí, como decía como decía Silvia también un rato antes de iniciar la charla, la famosa frase que siempre nos dice, ¿no? No se enferma el que quiere, sino el que puede. Se puede, sí, tal cual. Entonces, parece que se va por ahí. Por ahí en el caso de esta nena, ¿no? Uno desconoce, va a saber el estado nutricional en que se encontraba. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y muchas veces no es tan matemático como se va presentando el caso, ¿no? Tal cual, tal cual. Y el problema de las áreas que están ahora digamos, con los primeros casos o que tienen muy esporádicamente es la inexperiencia por eso, porque son aislados o son los primeros que tienen y es complicado para entenderla, ¿no? La patología, entenderla. Mañana la Charles Sacher que va a dar el doctor Kipindor seguramente va a completar todo lo que es la parte clínica, que es lo que vos estabas haciendo referencia, Gaby, de que
como que hace falta. El laboratorio es un complemento, ¿no es cierto? Pero ella va a hablar mañana de todo lo que es la parte clínica. Sería interesante que lo escuchen a él también mañana para complementar, ¿no?, la información de hoy con la que seguramente él va a dar mañana. Como vos también sos bioquímica y sabés, uno ha estudiado muchos años, los que estamos acá que somos bioquímicos lo sabemos, uno ha estudiado muchos años para quedarse simplemente con un valor que esté en la pantalla. Nosotros no somos eso, somos todo lo demás, digamos. Entonces, cuando uno ve un paciente, uno trata de analizar y más de una vez yo he tenido en la clínica, por eso yo también trabajo un tiempo en la clínica y tener un paciente que vos le haces un análisis tiene 40.000 blancos, mejor que un policía que trabajaba en Irigoyen, hacía guardia en Tabacal. Y empezó el chico, le voy a sacar sangre y tenía 60 de hematocrito, 40.000 blancos, 10% de irritativa, y bueno, el chico entró a las 7 de la tarde y a las 2 de la noche falleció, obviamente. Pero en ese momento, claro, uno tiene el resultado y uno se desespera para hablar con el médico y decirle, no esperar que quede un análisis ahí acostado y capaz que el médico está con otra cosa, lo ve entre 3 horas y ya es tarde. A veces igual es tarde, obviamente, ¿no? Pero no quedarse con eso. A nosotros nos interesa mucho eso, como te digo, son muchos años de estudio para quedarse con la pantalla, digamos. Para nosotros, tal cual. lamentablemente nos perdemos la parte de la anamnesis, la parte de la epidemiología, porque bueno, no podemos hablar con el paciente para ver dónde estuvo, qué le duele, bueno, son otras cosas que no nos compete, pero bueno, hasta donde nos competa y nos involucremos es importante que esto sea así sea. Claro, pero es relativo porque hablando, comunicándote, vos te vas interiorizando de la otra parte, aunque sea con una charla o con una consulta, ¿no? Acá hay una consulta de la vigilante de campo Quiján. Dice, para el estudio son reactivos especiales, se realiza solo en muestra de sangre, es la pregunta que hace. Para los estudios para detección, sí, lo hacen tropicales, ¿sí? Y se hace con suero. Sí, y la parte de ustedes la hacen sí, la parte de nosotros, la parte clínica, digamos. O sea, la parte clínica. Lo que sí, la detección verdadera lo hacen chicas que capaz que seguramente en algún momento pueden dar algo de esto y explicarle, bueno, qué es lo que se dice en el laboratorio, qué es lo que... Claro, o sea, la determinación confirmatoria lo hace el laboratorio tropical. Sí, con la muestra de suero y, bueno, después ellos ya mandarán el coágulo para confirmar y todo eso, pero esa parte nosotros no. Claro, acá la idea era eso, o sea, ya la mayoría sabe que deriva una muestra según el área que le toca al laboratorio de tropicales en el norte o al laboratorio de acá del Hospital Señor del Milagro, que hacen el diagnóstico. La idea de este taller era no ver, ya lo vimos otras veces, por ejemplo, que es muy importante, por supuesto, el diagnóstico. La idea era el seguimiento clínico, por eso les pedimos a ustedes que nos compartan su experiencia y excelente los casos clínicos que han elegido, porque hemos visto un poco de todo, ¿no? Muchas situaciones distintas, sí, tal cualquiera. Lo que le queríamos mostrarle, interiorizarle a las áreas que no tienen experiencia todavía. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? No veo otra pregunta. Nadie más quiere preguntar ahora. Así que bueno, ya que no hay más preguntas, chicas, las libero, les agradezco un montón. Paco acá les manda saludos, muy agradecidos por su colaboración, su participación. Para mí fue muy claro todo, muy útil seguramente. La clase va a quedar grabada, así que la van a poder volver a escuchar por ahí el que tenga alguna duda. No se le sale alguna pregunta después, pero bueno, la van a poder escuchar a la clase. Para los que están ahora y para los que por ahí no se pudieron conectar. Ya saben que en febrero por ahí hay gente de licencia o bueno, muchas cuestiones que suceden. Pero muchísimas gracias, ¿no, chicas? Muy amables de su parte, muy claro todo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, saludos a todo el equipo. Saludos a todos. Gracias.